Paz y bien, amigos y amigas, amante de las abejas. Soy Jorge Aguilar del canal El Bello y Fascinante Mundo de las Abejas. Hoy vamos a ver en este video lo que es el trasiego de una colmena Scaptotrigona pectoralis o magua, pasándola de ese tronco a una caja moderna. Es un rescate de una colmena. Gracias a todos los amigos y amigas que se han suscrito al canal, a los que le dan like a los videos y a quienes no se han suscrito, les invito a hacerlo. De esa manera me están apoyando para seguir subiendo más material. Agradezco a los amigos de la familia Morales Olmedo. Ellos me informaron de esta colmena que está expuesta y que fuéramos a rescatarla. ¿Será verdaderamente un rescate? Pues ahí estamos viendo el tronco del árbol. Ese árbol con las lluvias se cayó. Entonces la colmena quedó expuesta. En primer lugar, se cayó. En segundo lugar, la piquera o el tubo de entrada y salida quedó hacia el lado de arriba. Eso perjudica ya que el agua del agua lluvia puede entrar a la colmena y ahogarla, que ya nos ha sucedido con otra colmena anterior que no llegamos a tiempo para el rescate. También es una colmena que está expuesta tanto a animales como a personas, como están viendo, está en el camino, entonces le pueden hacer la travesura de tirarla hacia el guindo, hacia el barranco. Luego puede ir a caer también allá en una poza de agua y ahogarse la colmena. Y expuesta también a animales, ya que en el extremo izquierdo está el agujero donde está la colmena. Entonces puede llegar algún animalito a hacerle travesuras al lado derecho si es una parte sólida. Por eso está bastante pesado el tronco y no lo pudimos mover de ahí para llevarlo así entero, pues como está la colmena. Entonces sí es una colmena pues que está expuesta y lo mejor que podemos hacer es rescatarla, sacarla de ese tronco, colocarla a una caja y llevarla al meliponario, que eso pues es lo que están haciendo ya ahí los amigos que están trabajando en el tronco para poder extraer de la mejor manera la colmena. Yo soy de la idea de que las colmenas hay que dejarlas en su hábitat cuando éstas pues no corren ningún peligro. Incluso he publicado varios videos en los cuales muestro a las colmenas en los árboles y en otros diferentes lugares, pero no con el sentido de querer sacarlas de ahí. Algunas personas me han dicho, vamos y sacamos la colmena que está en tal árbol, pero no soy yo de esa idea de sacar las abejitas de su lugar. Más bien me gusta colocar trampas y han visto ustedes pues qué paso haciendo eso. De esa manera las abejitas más bien nos llegan a nosotros y no tenemos que ir a buscarlas. Esa es la mejor manera de llevar colmenas a nuestro meliponario. Ahí tenemos ya a la colmena expuesta. No se le perjudicó mucho a lo que es la cámara de cría ni tampoco al alimento de la misma. Ahí está sacando en esa parte lo que es el alimento de las abejas, un poco de miel, como también de pan de abeja. Según el amigo Albertino Morales, no hacía mucho que esta colmena había caído, de que el árbol pues se había quebrado y había caído, por lo que suponíamos de que los panales estaban de la misma manera como cuando el árbol estaba de pie. Por eso ahí el amigo lo está colocando en la caja
de la misma manera como que si el árbol hubiera estado de pie. Como no va a caber todo en la caja que llevamos, entonces también el amigo le va a quitar la parte de arriba, que es parte de la alimentación de la colmena, de pan de abeja, como también de miel. Después de haberle quitado el alimento a la colmena, nos entró la curiosidad, y es de que vimos como que andaban por ahí mosca fóride, que como la colmena se cayó y quedó expuesta de un lado, entonces parece que le llegó la mosca fóride. Por eso decidimos revisar el alimento y exactamente nos encontramos con eso, de que la mosca fóride había llegado primero que nosotros. Así que ese es otro motivo también para el rescate de esta colmena. Como les dije anteriormente, está expuesto a animales, especialmente a la mosca fóride que la puede destruir. Y ahí estábamos revisando la cámara de cría para ver si también tiene mosca fóride, como también para ver los discos de la cría. Y nos llevamos la sorpresa de que la colmena ya había comenzado a hacer los discos de cría de forma horizontal, así como el árbol estaba pues caído. Por eso decidimos cambiar la cámara de cría y colocarla así como la encontramos en el árbol caído. Así no perjudicamos especialmente a la cría más tierna. Ahí se pueden notar los discos maduros, que es como estaba originalmente en el árbol, y el otro de cría tierna es como lo han ido haciendo ellas en el árbol que se ha caído. Ahí lo que estamos viendo es más mosca fóride que anda en el alimento de la colmena. Así que tomamos la decisión de que nada de alimento para la colmena, solamente la cámara de crías, la cual vimos que no tiene mosca fóride, y luego se le colocará alimento. Al revisarla se va a ver pues si hay necesidad de colocarle alimento o no, dependiendo de si las abejas encuentran alimento en las flores en estos días. El trabajo más difícil ya está realizado, que era pasar la colmena del tronco a la caja. Ahora solo falta tapar todos los orificios que tiene la caja para que no vaya a entrar la mosca fóride u otra plaga en la colmena. Más todavía por el hecho de que sabemos de que ahí hay mosca fóride en el alimento que tenía la colmena, también en el tronco, pues también hay mosca fóride. Por lo tanto, hay que cuidar la colmena en ese momento, como también después al llevarla al meliponario. Si se nos queda esta colmena en la caja, ya serían 19 que tenemos en caja moderna en el pequeño meliponario del caserío Los Planes Chiramay. La mayor parte de ellas han sido de colmenas que han llegado a trampas, y unas pocas que hemos rescatado, como esta magua y otra que subí en un video anterior. Además de esas 19, pues también hay otras más que todavía están en trampa, o sea que ya tenemos una buena cantidad de colmenas en este meliponario. Y ahí el amigo está colocando lo que es el tubo de entrada y salida a la colmena para que las abejitas no les cueste encontrar dónde está su nueva residencia. Y como se fijaron, estuvimos protegidos mientras hacíamos esta labor, debido a que estas abejas pues son bastante defensivas, y entonces se le van mucho a uno al pelo principalmente. También le colocamos un plástico a la colmena ya que es tiempo de lluvia, y así protegemos de que el agua entre a la misma. Y ahí están ya las abejitas
entrando y saliendo a su nueva casa. Muchas gracias, amigos y amigas, por ver el video. Y no se olviden que debemos de cuidar las abejas, ya que ellas son nuestra vida. Bendiciones.